Bien, hablamos del caso Villegas Hualpa, que ayer tuvo una extensa jornada en tribunales sanrafaelinos para sostener por allí esta apelación que había pedido la defensa de Luciano Cabral. Solamente él estuvo involucrado en esta audiencia que tuvo ayer el tribunal. Vamos a recordar parte de lo que sucedía para luego entrar en detalle en lo que fue la resolución por parte de la Cámara. Esto sucedía ayer cuando prestaba declaración ante el magistrado interviniente Luciano Cabral. No soy ningún asesino, que no me mataba a nadie. Yo lo único que quiero es jugar al fútbol. Y con todo el respeto que se merece la señora fiscal, yo no voy a dar al fútbol si es que se me otorga la libertad. Yo lo que amo es jugar al fútbol y lo único que quiero hacer es jugar al fútbol, ¿no? Yo no maté a nadie, sino... Bien, esto es un resumen solamente, parte de lo que dijo Luciano Cabral ayer cuando se presentó ante la justicia. ¿Por qué estaba Luciano Cabral? Recordemos que fue una audiencia oral y pública, que en este caso puede estar presente público en general, por supuesto, y también el reo, el detenido en este caso. Antes se hacía de manera escrita, donde solamente estaba la fiscalía, el abogado defensor y la justicia. Se presentaba un escrito y no hacía falta entonces que llegara el detenido. Vamos nosotros a compartir con ustedes qué es lo que sucedió ayer en el vecino departamento de San Rafael de manera cronológica. Todo comenzaba a la mañana. ¿Y qué pedía la defensa de Luciano Cabral? En este caso Gustavo Benedict, Tíndaro Fernández, que son los abogados, ¿no? ¿Y por qué solamente se presenta Luciano Cabral y no el resto de los detenidos que lo acompañan allí en la cárcel de San Rafael? Hay que destacar que solamente la apelación y el pedido fue por Luciano Cabral. Por eso estamos hablando solamente del jugador de fútbol y no de los demás detenidos. Decíamos, vamos a repasar de manera cronológica los puntos entonces en los que hace hincapié la defensa. El análisis sustancial del mérito probatorio. ¿Qué se solicita acá o a qué nos referimos? Que se pide el sobreseimiento de Luciano Cabral porque entienden que no hay pruebas fehacientes de la participación del hecho. Pone en duda la investigación de la fiscal y del juez de instrucción. O sea, aquí la defensa apunta a cuestionar los testimonios valorados por el juez, basándose en que por allí hay muchos remores y no tantos testigos directos. Sí, se hacen eco por allí, Manuel, de los trascendidos principalmente, que un sujeto dijo que le pareció haberlo visto a Luciano allí entre otras personas. A esto se aferra la defensa obviamente para sostener y por ahí tratar de tirar una prueba abajo, ¿no? Exactamente, Gustavo. O sea, que no tiene nada que ver con el hecho, que no estuvo. Recordemos que él había declarado que estuvo durmiendo y que fue una tía o una abuela. Gustavo, ¿cómo fue esa situación? Estaba en la casa de otro familiar. Es más, en un momento se habría precisado, según la defensa, que estaba realizando algún trabajo de albañilería. En ese momento había estado haciendo algunas otras cosas, que esto, bueno, también por allí le produjo algunas marcas en las manos. Aparentemente. Unos callos de lo que se hablaban, ¿sí? Una ampolla, unos callos. Bien, vamos a continuar entonces, decíamos los puntos presentados por la defensa y ya nos metemos en lo que es el riesgo procesal. ¿A qué nos referimos aquí? Que aunque el tribunal dé crédito a la fiscal, no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento la investigación de la causa. O sea, esto, con el riesgo procesal, si es que se cae entonces lo del mérito probatorio, ¿no? Bueno, también ha tomado importancia aquí lo que hablábamos ayer, el respaldo que tuvo desde la Asociación Atlética Argentinos Juniors de ponerse como en el lugar, en la posición de tutor para respaldar por decir la libertad de Luciano Cabral. Bueno, toda la institución Argentinos Juniors se hacía de alguna forma garante de su libertad. Enseguida vamos a detenernos en lo que bien decía Gustavo con respecto a la institución de Argentinos Juniors, qué declaró Luciano Cabral y bueno, qué es lo que dice la fiscal. Para dejarlo en claro, estos fueron los puntos entonces de la defensa, en qué se basó, cuestionando, decíamos, los testimonios valorados por el juez y que no hay pruebas fehacientes que involucren o que lo sitúen a Luciano Cabral en el lugar del hecho. Vamos a pasar ahora a lo que decía la Fiscalía. ¿En qué se basó entonces las pruebas? En este caso, la doctora Ivana Verdún. Volvemos al análisis sustancial del elemento probatorio, en este caso por parte de la Fiscalía, donde sí entiende que hay pruebas suficientes para acreditar a Luciano Cabral en el lugar y que por supuesto estuvo participando del hecho. ¿De dónde son estas pruebas? Bueno, hay testigos,
Se cuestiona que Luciano Cabral no se presentó cuando allanan la casa. Recordemos que tuvo una serie de allanamientos y luego se presenta aquí en la comisaría 14. Fueron cerca de 3 allanamientos y no se pudo encontrar, Gustavo, ninguna pertenencia del jugador. Bueno, recordemos que primero que se presentó fue el padre, José Cabral. Se presentó la mañana de ese mismo 1 de enero y que después pasaron muchas horas para que en definitiva se presentara el hijo, Luciano Cabral, sabiendo que había trascendido públicamente que se lo estaba buscando. Ni siquiera había ido a la comisaría para informarse él mismo por qué se lo había detenido al padre o cuál era también su situación ante tantos trascendidos públicos que habían. Eso era por allí uno de los puntos en los que habría hecho hincapié la Fiscalía o la fiscal en la jornada de ayer, ¿no? Bueno, la Fiscalía también entiende que el acontecimiento tuvo una duración de unos 7-8 minutos aproximadamente, desde que comienzan las discusiones, esta persecución y por supuesto el posterior asesinato. Luciano Cabral dice que a él le dan aviso, que se prende una camisa como puede y la Fiscalía entiende que en ese tiempo tan poco, ¿no? En cuestión de minutos, no puede haber justamente abrochándose la camisa, que le den aviso y llegar donde él dice a unos 100 metros, 50 metros aproximadamente del lugar del asesinato. Bueno, y otro de los puntos, Emanuel, es por allí las pruebas que no se encontraron, elementos que no se encontraron y que eso también llama la atención, que también podría haber tenido mucho tiempo desde que sucedió el hecho hasta que él se presentó en la comisaría para posiblemente ocultar algún tipo de pruebas, elementos que en definitiva no se encontraron. Exactamente, no se encontró ningún elemento prácticamente de su pertenencia. Continuamos, riesgo procesal entonces por parte de la Fiscalía. Para la Fiscalía, Cabral no solo puede obstaculizar la causa, sino que tiene acreditado y probado la extorsión a testigos. A ver, atentos a esta parte. Tiene acreditado y probado la extorsión a testigos, poniendo en riesgo el proceso de instrucción. ¿Sí? Aquí entonces entra lo que decíamos nosotros, puede haber riesgo de fuga, puede haber entorpecimiento de la causa por este tema, ¿no? Testigos que han sido intimidados o apretados para que se pueda llegar a entender, y las pruebas a las que hacíamos mención que prácticamente desaparecieron. Bueno, ¿qué dijeron ayer uno de los jueces? Dice, existió el apriete de algunos testigos que con Cabral en libertad se puede repetir poniendo en riesgo el proceso de la instrucción, dijo uno de los magistrados intervinientes en este caso, ¿no? Bueno, y aquí un punto importante en el que nos vamos a detener y que tiene que ver con esto, de Argentinos Juniors, que era una institución, modelo en el país y que se había presentado justamente para respaldar al jugador de fútbol. En un momento Luciano Cabral empieza justamente a enumerar por allí con los jugadores que él ha estado jugando, que ha tenido la posibilidad de compartir vestuarios y también por supuesto dentro de la cancha, como es el Lobo Ledesma, como es Riquelme. Allí en ese momento interrumpe directamente la fiscal Ivana Verdún, entendiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver, que no contribuye a la causa, y bueno, por allí fue uno de los momentos en el que la doctora Verdún estuvo más dura durante el juicio, durante la apelación que se llevó a cabo en el día de ayer allí en San Rafael. Bueno, que incluso también la garantía de la Asociación Atlética Argentinos Juniors no significa absolutamente nada. No, porque, a ver, pone en garantía sus bienes, pero la fiscal, por ejemplo, no puede ir a Buenos Aires a rematar los bienes de esta institución. Así que, bueno, se entiende que también no es un punto por allí negativo que ha presentado la defensa. ¿Y podría haber vuelto a jugar al fútbol argentino si esto hubiera sucedido, Manuel? ¿Qué hay con respecto a esto? Es muy buena esa pregunta, Gustavo, porque también es otro de los puntos que entiende la Fiscalía. Teniendo en cuenta que se está llevando a cabo un proceso en Alvear, bueno, en este caso en San Rafael, Luciano Cabral no podría estar jugando al fútbol y menos que menos en Buenos Aires, lejos de donde están los jugados o lejos, a mucha distancia, donde se están llevando a cabo estos procesos. Así que bueno, ese es otro de los puntos a los que queríamos destacar. Bueno, eso fue lo que sucedió durante la mañana, entre las 9 y las 13 aproximadamente. Sí, recordemos que luego hubo un cuarto intermedio, que se pasó hasta pasadas las 18 horas, y allí, bueno, es donde se retoma entonces esta apelación y ya nos metemos en lo que fue el fallo. Recordemos un tribunal que estuvo conformado por los jueces Celeste, Pérez Peces y también por Camiletti. ¿Qué dictaminó el fallo? El tribunal da crédito a todo lo expuesto por la Fiscalía y no da lugar a los 9 puntos de agravio propuestos por la defensa de Luciano Cabral. Los 9 puntos que presentaron el abogado Gustavo Nedic y Tíndaro Fernández fueron rechazados. Entonces en este fallo podríamos decir que fue un triunfo de la fiscal.
Por supuesto, le cree absolutamente todo lo que ha dicho la fiscal, tanto en la primera parte o en la primera audiencia aquí en General Alvear, como también sucedió en esta segunda instancia en San Rafael. Así para destacar. Gustavo, cuando se hablaba de que por allí Celeste, Pérez y Camiletti, este jugador al que hacíamos mención, eran garantistas, y se los reprochaba. Es que tienen la característica esa, o por allí son conocidos como jueces un poco más flexibles, garantistas, y bueno, por eso que se hacía por allí pensar que pueden llegar a tener libertad Luciano Cabral, ¿no? Claro, uno hacía suponer justamente que Luciano Cabral en el día de ayer podía esperar el juicio en libertad. Vamos a la carátula ya ahora para ir cerrando, para ir finalizando cómo está caratulada. Homicidio agravado por la participación de un menor en coautoría, ¿sí? Así está la carátula entonces. Para todas las personas iguales, Gustavo. Sí. Todo con la misma participación. Sí, exactamente, porque no se puede determinar quién pegó más y a quién pegó menos, en qué partes se le pegaron. Sí se entiende que estas 5 personas entonces que están acusadas, todas participaron del hecho. Claro, para la fiscal todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Exactamente, todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Bueno. Entre los testigos que recién hacíamos mención, recordemos que hay una menor de 10 años que también estuvo declarando, ¿sí? Así que bueno, se espera el juicio, que se cree que va a ser, por supuesto, muy rápido, entre 3 y 4 meses aproximadamente, y donde se define no solo el futuro de Luciano Cabral, sino también de las otras personas imputadas. Bueno, ¿qué dice la defensa con respecto a esto? Dice, vamos a presentar pruebas en la instrucción, porque aún sigue corriendo el proceso de instrucción, para repetir el pedido de exhibición de prisión hasta que llegue el día del juicio. Aparentemente esto da lugar a que va a trabajar la defensa para presentar otro pedido en un nuevo paso que va a tener entonces este proceso. Bueno, sí entendemos que Luciano, por supuesto, está cada vez más complicado. Bueno, ¿sí? La defensa que obviamente ha tratado de poner en duda todas las pruebas que ha presentado por allí la investigación que ha llevado a cabo el magistrado, tanto aquí en Alvear como así también ahora con lo expuesto por la fiscal en San Rafael, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta aquí entonces un resumen de todo lo sucedido ayer con esta audiencia oral y pública, donde decíamos solamente se presentó, se pidió por la libertad de Luciano Cabral. Hacemos un corte publicitario y ya volvemos con más.